Desde el día de ayer, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos el último caso de Keiko Fujimori, el caso Cócteles. En la audiencia se ha discutido, presentado, sustentado la última demanda presentada contra el juicio que se sigue contra Keiko Fujimori y su organización por el llamado caso Cócteles. El caso en discusión, el que va a resolver el tribunal, contempla dos asuntos que han estado ya en amplio debate a lo largo de todos estos años. El primero se refiere a la ley aplicable a los hechos. El nombre confunde, ya que se denomina con frecuencia el caso Cócteles. Parecería que el centro de atención en la estructura de los cargos se construye a partir del hecho de haber colocado personas que se hicieron pasar como donantes de fondos que eran ajenos. Haber, uso comillas, protegido a los aportantes a la campaña del año 2011. Sobre la base de esa representación, voy a insistir en decirlo, que está construida por el nombre frecuente que se le da al caso, la defensa de la señora Fujimori no es la única. Ha afirmado que el caso es imposible. Porque reemplazar aportantes ocultando su identidad por personas que se hacen pasar por quienes originaron el dinero es un delito que se llama financiamiento ilegal de campañas y que en nuestra legislación solo se sanciona para hechos posteriores al año 2019. En este punto hemos insistido. El problema se genera por una incorrecta representación de lo que se discute en este caso. Lo que la Fiscalía sostiene es que en la campaña del año 2011, la organización de Keiko Fujimori introdujo dentro de la estructura de su financiamiento $1.000.000, dos entregas de 500.000 originados en Odebrecht, fondos de Odebrecht. La Fiscalía sostiene que Odebrecht manejaba una lavandería y que parte de los fondos de esa lavandería, ese $1.000.000, fue lavado, introduciéndolo en el sistema político en el Perú. Vamos a regresar sobre esta diferencia, pero tomemos nota de esto. En la discusión que ahora se va a volver a hacer sobre los fundamentos de este caso, no se dejen llevar por el nombre. El nombre es incorrecto, el nombre ha venido siendo arrastrado por la primera versión que tuvieron las investigaciones cuando comenzaron, antes incluso que estallara el escándalo Lavajato, antes incluso que se supiera o se alegara o se afirmara que había aquí $1.000.000 originados en los fondos de Odebrecht. Pero hay un segundo punto en esta versión de la demanda, en el asunto que va a discutir ahora el Tribunal Constitucional, y ese segundo punto es el tiempo. Las investigaciones de este caso, contadas desde que comenzaron las indagaciones sobre la inscripción de falsos aportantes, tuvieron origen en noviembre del 2015. Repito la fecha, noviembre del 2015. Han pasado ya más de 9 años, estamos entrando a los 9 años y medio de investigaciones y hasta este momento el caso no tiene una sentencia definitiva. Esto es llamativo. El segundo aspecto que está propuesto ante el Tribunal Constitucional se refiere al retardo en el proceso penal seguido contra la señora Fujimori, pero además contra todo el resto de acusados en este proceso. El antecedente es llamativo. Hay que recordar que la primera sentencia que emitió el Tribunal Constitucional por retardo en un juicio de este tipo, en un juicio de este nivel de importancia, fue emitida en el caso Chacón, uno de los procesos que se siguieron cuando comenzó la transición de principios de siglo contra oficiales del ejército y funcionarios, altos funcionarios, que habían prestado servicios en tiempo de Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori. En el caso Chacón, el Tribunal Constitucional declaró que un juicio, este proceso ni siquiera ha llegado a juicio, que venía tomando para entonces más de 5 años o más, quedaba desfigurado
por el retardo que acumulaba. En ese caso, el caso Chacón, el Tribunal Constitucional ordenó separar al acusado, el general Chacón, repito, del proceso para compensarle por el retardo que éste venía arrastrando. Es la única sentencia del Tribunal Constitucional que le ha asignado al exceso de tiempo en un proceso consecuencias anulatorias de ese tipo. A partir de los debates que siguieron al caso Chacón, el Tribunal Constitucional ha sido uniforme en declarar que las cuestiones sobre retraso deben ser resueltas con una orden categórica de ejecución inmediata, pero no con la anulación del proceso. Hay entonces en manos del tribunal dos alegaciones. Una sobre si existe o no ley aplicable al caso de Keiko Fujimori y la otra sobre las consecuencias que el retraso, esto es objetivo, es una cuestión de contar el tiempo, que se viene registrando en este proceso, sostiene o permite sostener o no su continuidad o qué tipo de consecuencias. En este último punto, el que se refiere al tiempo, la pregunta que queda abierta es: ¿va a regresar el Tribunal Constitucional a esa doctrina que ha usado una sola vez en el caso Chacón? ¿O se va a limitar el tribunal a emitir una orden expresa, estricta, de cumplimiento obligatorio, que obligue a tomar una decisión que ordene este proceso, que en breve, en unos meses más, llegará a los 10 años sin que se haya dictado sentencia? ¿Qué hará el tribunal con esta segunda alegación, la que se refiere al tiempo? Por lo que toca a la ley aplicable, comenzamos mostrando que el problema proviene de una confusión, y hay que decirlo con seriedad, más allá de nuestras propias preferencias subjetivas sobre esta historia. La Fiscalía tiene una cuota de responsabilidad en esa confusión. Este caso se sigue llamando cócteles, pero ya no trata o no debería tratar sobre los cócteles que se organizaron para simular recaudaciones de fondos para la campaña. Desde que se revelaron los aportes hechos por Odebrecht en las campañas, en este caso, especialmente la del 2011, el sentido de la historia cambió y debería representarse de otra forma. Lo que la Fiscalía sostiene en este proceso, lo que sostiene a partir de diciembre del 16, cuando estallaron los escándalos por el caso Odebrecht, pero lo que formuló definitivamente como teoría de referencia durante el año 17-18, cuando organizó o reorganizó este proceso, es que Odebrecht empleó dinero lavado para financiar, en parte, dos campañas políticas, la de Ollanta Humala y la de Keiko Fujimori. La Fiscalía sostiene que habiendo Odebrecht entregado fondos en efectivo, en condiciones de clandestinidad, especialmente en condiciones de clandestinidad y en cantidades exorbitantes, esto es más claro en el caso de Humala que en el de Keiko, entonces quienes recibieron los fondos debieron haber advertido que lo que estaba pasando era ilegal. La Fiscalía sostiene, lo ha confirmado en la reciente sentencia del caso Heredia y Humala, el tribunal, como una teoría defendible, es que proceder en esas condiciones forma un caso de ceguera voluntaria, forma un recibir fondos sin que quien los recibe preste la menor atención ni cuidado sobre un origen que se muestra sospechoso por las circunstancias. Ese es el enfoque que la Fiscalía da a ese caso. En la organización de su narrativa, sin embargo, las cosas se confunden, se desbalancean, porque la Fiscalía presta enorme atención en la acusación al modo en que los fondos, todos o buena parte de ellos, que la organización de la señora Fujimori usó en la campaña del 11, ingresaron
a las cuentas de la campaña. Y tal vez el problema real, esto lo dijo Iván Montoya en octubre del 19, no esté en los fondos que ingresaron a la campaña, sino en aquellos otros que no entraron en ella, que pasaron a formar una suerte de fortuna clandestina que puede haberse administrado a través de otros eventos que también la Fiscalía registra como operaciones que parecen simuladas. La Fiscalía lo sostiene de compras de inmuebles, o como esa caja fuerte de la que habló en público la defensa de Jaime Yoshiyama, en la que se acumulaba el dinero a esperas de las instrucciones de Keiko Fujimori para ver a dónde se le asignaba. La cuestión entonces sobre la ley aplicable no tiene que ver, en realidad, con el momento en que entró en vigencia la ley sobre financiamiento ilegal de partidos políticos. Tiene que ver con una pregunta que no deja de ser compleja. ¿Es o no aceptable sostener que Odebrecht utilizó fondos lavados para financiar dos campañas políticas, en este caso la de la señora Keiko Fujimori, y que esos fondos fueron recibidos sin ningún cuidado, sin que a nadie le importe si eran lavados o no, y resultaron en efecto siendo lavados? ¿Esto es sostenible o no? La pregunta es dura y está en el centro de las cuestiones que debe defender, discutir, valorar el Tribunal Constitucional, porque si bien en todos estos años, y nosotros nos inscribimos en esa tendencia, se ha asumido, nosotros sostenemos que es real, que Odebrecht montó una lavandería y lavó fondos generados de varias maneras a partir de sus prácticas corruptas, no de los sobornos pagados, sino de sus prácticas para recircular dinero clandestinamente, la Fiscalía no ha tomado, hay que reconocerlo, esto es muy importante, ninguna decisión al respecto. Ninguna. Los acuerdos de colaboración eficaz de Odebrecht nunca fueron ampliados. En sus textos originales, ahora son públicos, no contienen ninguna referencia que muestre a Odebrecht reconociendo, primero, haber lavado activos, segundo, haber manejado una lavandería en forma y tercero, haber utilizado fondos lavados en las entregas hechas a organizaciones políticas en el Perú. Eso no está en el acuerdo de colaboración eficaz. Pero tampoco está en ninguna otra investigación de la Fiscalía. La Fiscalía, esto hay que asumirlo seriamente, nunca ha presentado cargos contra Odebrecht por lavar activos y nunca ha provocado una reforma del acuerdo de colaboración eficaz que englobe las prácticas por lavado de activos. Está claro que los procedimientos penales por lavado son autónomos unos de otros, pero esto tendrá que discutirse otra vez en el marco del debate que ahora está en el Tribunal Constitucional. ¿Sobre qué bases? Es una pregunta en serio, no es una pregunta retórica. ¿Sobre qué bases podemos aceptar seriamente que la Fiscalía describa a Odebrecht como una organización que lava activos si ha aceptado firmar con ello un acuerdo por colaboración eficaz sin incluir las prácticas de lavado y no ha desarrollado ninguna investigación alternativa en ningún foro sobre posibles prácticas de lavado? Tenemos entonces una confirmación institucional mínima, una posición sólida de la Fiscalía sobre esto que nosotros creemos que es real, que Odebrecht lavaba activos, o no la tenemos. Y si no la tenemos, ¿cómo se organiza el caso sobre ceguera voluntaria? ¿Cómo se le reprocha a la organización de Humala o a la organización de Keiko Fujimori haber sido ciegos voluntariamente, haber sido totalmente indiferentes con el origen de activos, de fondos que no hemos establecido en todos estos años institucionalmente, provengan de una lavandería? Allí es donde está el centro de las discusiones que se están generando en el Brasil sobre el uso de las evidencias digitales que tienen los registros del sistema de movimientos de dinero de Odebrecht. En el Brasil, esto ya es de dominio público, se ha prohibido utilizar esa evidencia digital a la que se denuncia, se le sanciona, se le excluye por haber sido mal custodiada en el procedimiento de recepción policial, una violación a la cadena de custodia. Sin esa evidencia, ¿dónde encontramos? Esta tampoco es una pregunta retórica, es una pregunta completamente abierta. ¿Dónde encontramos la plataforma, la base institucional suficientemente clara
para concluir o confirmar o ratificar o dar por sentado que Odebrecht lavaba activos? Nosotros lo creemos, nosotros creemos que Odebrecht lavaba activos. Hemos dicho varias veces desde esta tribuna que la mejor evidencia de los métodos de Odebrecht se encuentra en un caso fuertemente documentado, el caso Monteverde. La cifra de referencia son 30 millones de dólares, la primera cantidad que Odebrecht reveló haber utilizado para sobornos en el Perú en la primera versión de sus declaraciones allá en diciembre del 16. Luego los números aumentaron y sobrepasaron los 80 millones. Pero en esa primera declaración Odebrecht hablaba de 30 y 30 millones es la cifra que la Fiscalía asigna haber lavado al señor Monteverde. ¿Cuál era la mecánica en el caso Monteverde? Pues en el caso Monteverde la mecánica era esta: el señor Monteverde simulando servicios prestados a Odebrecht para recibir pagos de Odebrecht contra gastos que no existían. El señor Monteverde sacando el dinero del país para licuarlo a través de cuentas en el exterior que terminaban siendo cuentas de Odebrecht, generando entonces un fondo a partir de un fraude en impuestos que se retiraba del país para acumularse en una gran caja administrada por Odebrecht. A partir de ahí, la evidencia de los sistemas de manejo de fondos de Odebrecht, la llamada Caja 2, por ejemplo, combinado esto además con la propia mecánica, la trazabilidad de los fondos utilizados en el caso Toledo, puestos en evidencias por Joseph Maiman, muestran una maquinaria destinada a recoger fondos en base a fraudes, circularlos clandestinamente fuera del sistema financiero, reinyectarlos también fuera del sistema financiero para sostener sobornos sobre la base de esa estructura. Pero esto está disperso en los casos en el Perú. Esta historia no ha sido estructurada en un solo relato que tenga confirmación institucional y el estándar necesario de seriedad para dar por indiscutiblemente asentado esto que, repito, nosotros creemos que es real, que Odebrecht lavaba activos. Bien, en ese marco de incertidumbre hay expertos locales que incluso sostienen públicamente no encontrar probado que Odebrecht lavara activos. Hay expertos locales que sostienen en voz alta, con una seriedad innegable, que en el Brasil no existe un reconocimiento institucional a que Odebrecht haya lavado activos. Sobre esa base, ¿cómo sostener los casos que ha organizado la Fiscalía, en este caso el de Keiko Fujimori, afirmando que Odebrecht lo ha hecho más allá de nuestras propias preferencias? ¿Cuál es la base institucional que la Fiscalía puede ahora mostrar para sostener el caso que se está discutiendo ante el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es? En octubre del 19, el profesor Iván Montoya lanzó una teoría alterna que la Fiscalía decidió no seguir. Esa teoría alterna afirmaba que más allá de la discusión sobre la lavandería de Odebrecht, las cifras de la campaña del año 2011 de la organización de la señora Fujimori mostraban desórdenes suficientes, especialmente si se les compara con las cifras de los fondos recaudados. Recordemos que para esa campaña solo las entregas de dinero en efectivo del señor Romero y las del señor Rasmus, que estaba entonces vivo, solo esas dos sobrepasaban los 7 millones de dólares. La pregunta que Montoya se hizo en octubre del 19 entonces, han pasado ya casi 6 años, era si no tendría más sentido girar la teoría de la Fiscalía, moverla de la relación con Odebrecht para notar que las cifras de la campaña muestran rasgos de la posible formación de una fortuna clandestina. Ya no interesa que los fondos vengan de Odebrecht, del señor Romero o del señor Rasmus. Lo que interesa es la evidencia que se formó cuando la propia defensa de Jaime Yoshiyama reconoció que Jaime Yoshiyama tenía una caja fuerte en la que se almacenaban los fondos a la espera de las instrucciones de la señora Fujimori. En la teoría que el profesor Montoya propuso en octubre del 19, el objetivo era el siguiente: si se recaudó fondos sin registrarse, si se amasó una fortuna superior a la cantidad de dinero que se ingresó en la campaña, si esa fortuna se mantuvo escondida clandestinamente y luego se filtró en la economía por métodos ilegales, ocultos, simulados, no hay
caso por lavado de activos distinto aquí, uno que se puede organizar sobre la base de la descripción de esa fortuna clandestina reinsertada a la economía por métodos fraudulentos? La proposición del profesor Montoya, lo repito, se denunció en octubre del 19, hace 6 años, nunca fue seguida por la Fiscalía. No está formalizada en la historia de este proceso. Y tal vez no haber hecho ese giro, no haberse desenganchado a tiempo de una historia, la del lavado de activos por Odebrecht, que no ha sido confirmada institucionalmente, debió y pudo serlo, pero no lo ha sido, sea el principal fundamento que le pueda pasar factura a la Fiscalía ahora que el Tribunal Constitucional debe revisar un caso que, hay que decirlo, comenzó en noviembre del 15. Ha tenido una etapa intermedia que comenzó en marzo del 21 y todavía no termina. Registra, nos guste o no, 19 devoluciones por correcciones a la acusación y una anulación en un juicio que se interrumpió en enero del 25. El debate que se abre ante el tribunal es un asunto sumamente serio. No lo podemos reducir a etiquetas, a esquemas binarios de pros o antis, a favores o en contras, ni a prejuicios. Es un debate que va a definir o que ofrece otro espacio para definir lo que puede llegar a ser la pauta del destino final de los casos Odebrecht. Una historia que, iniciada en diciembre del 16, ha tenido entre nosotros demasiado tiempo, demasiado, sin conclusiones que permitan cerrarla apropiadamente.